Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan en el fondo? Gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por persistir. Hoy empezamos el quinto seminario o quinto espacio curricular de la especialización, y hoy tenemos doble jornada. Tenemos este primer seminario, que es políticas educativas, y el segundo, que es gestión de la administración. Y tenemos durante 4 jueves la programación para la realización entera del seminario. El equipo lo conduce el doctor Aníbal Viguera, muchos de ustedes lo conocen. Es el secretario académico de la universidad, pero también, no les voy a leer su currículum, pero cuando ambos éramos muy jóvenes, él joven y yo también, pero fue profe mío. Y es un profe extraordinario. No, lo digo siempre porque la verdad es que uno debe reconocer a los profes extraordinarios. Y se lo he dicho a él, así que lo puedo reafirmar. Así que disfrútenlo. La verdad es que es un lujo que lo tengan. Ahora solo te queda ser genial. Claro. No, pero es de verdad. Este seminario discurre sobre políticas educativas, sobre cuestiones centrales para esta especialización. La especialización es en políticas de gestión en instituciones universitarias. Así que políticas educativas es un eje fundamental. Y mi recomendación es, como con todos los espacios curriculares, que escuchen y relacionen todo el tiempo lo que Aníbal y se produzca en este espacio curricular con el trabajo final integrador que ustedes están pensando en realizar. Es decir, qué de esto dialoga o si es contextual o si es central para ese trabajo que ustedes están pensando y que en el taller del TFI estamos produciendo, ¿sí? Así que eso, gracias, seguimos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Intentaré ahora dar una clase más o menos pasable. Pero bueno, perdón ante todo por no poder arrancar el jueves pasado, fue un problema de salud que me esperaba. Pero bueno, acá estamos. Arranco un poco contándoles cuál es la idea de este curso, Políticas Educativas Universitarias. Arranco por ahí con las cuestiones más operativas. Acá abrí el aula web que va a estar disponible para ustedes mañana, ¿no? Después que yo presente un poco de qué se trata esto. En el aula web van a ver un poco, hay una especie de hoja de ruta del seminario, que son 4 clases, donde más o menos les contamos, y ahora les voy a empezar a hablar de eso, de qué vamos a dar en cada una de las 4 clases. Cada clase tiene asociada una bibliografía, pero lo primero que quiero aclarar es que no es bibliografía que tengan que leer obligatoriamente. Todo lo que aparece como bibliografía, que va a estar también en cada pestaña del campus, cada clase va a tener su propia pestaña. Por ejemplo,
acá está la pestaña de la clase 1, que es la de hoy, y hay una bibliografía. Esa bibliografía es simplemente para que ustedes la tengan a mano, la podrán usar o no para el trabajo final del seminario, según la consigna que trabajen, de las que les vamos a dar. Pero lo que sí, por ahí, dentro de la bibliografía que va a haber en cada una de las clases, va a haber también normativas que tienen que ver con las políticas educativas, que las vamos a mencionar y algunas las vamos a trabajar en las clases. Entonces es bueno que ustedes también las tengan disponibles si es que no las tienen. Y después les voy a ir dejando también algunos de los PowerPoint o de las placas que utilizo en las clases. Eso es lo que va a estar disponible en el campus, y la palabra es esa: está a disposición para que lo usen en la medida que lo necesiten para lo que quieran, para hacer el trabajo integrador final, para responder las consignas de este curso en particular. Y bueno, es un curso que ahora les voy a empezar a contar cómo lo pensamos. Lo armamos con parte del equipo de la Secretaría de Asuntos Académicos, que están acá: Mariela Cotignola, Paula Draghi, Silvina Justianovich y Eleonora Spinelli. Trabajamos en un montón de aspectos que tienen que ver con políticas educativas en el ámbito de la Universidad de La Plata, y conjuntamente fuimos pensando los temas, armando las clases. Sobre todo me ayudaron mucho con el aula web, con la elaboración de algunos materiales, pero también me viene ayudando a pensar, por ejemplo, las consignas que podemos trabajar. Respecto a eso, la idea es que no lo vamos a complicar con tareas excesivas durante las clases. A lo sumo les pediré, bueno, si les parece, lean algo o miren algo, piensen algo para la clase siguiente, pero les vamos a dar la última clase consignas para que ustedes hagan un trabajo breve de, no sé, 4 o 5 carillas o menos, o más si quieren, y que con margen como para que lo que hagan, como dijo Carlos, les sirva para el trabajo integrador final. Así que esa es la idea del funcionamiento del curso. Yo voy a dar las 4 clases. Voy a arrancar ahora con, bueno, lo que pensé para la primera clase, que es un panorama general sobre de qué hablamos cuando hablamos de políticas educativas universitarias. Porque, bueno, yo siempre fui un pibe obediente, digamos. Entonces a mí me dicen: tenés un curso sobre políticas educativas universitarias, y yo digo, bueno, a ver, tengo que hablar de esto. ¿De qué tengo que hablar? Porque tampoco va de suyo, sobre todo, como vamos a ver enseguida, en el ámbito de la universidad, ¿de qué estaríamos hablando? Si ustedes piensan en sus facultades, por lo que desde su lugar de trabajo conozcan, en las facultades pasan cosas muy diversas respecto a qué se enseña, cómo se enseña, con lo cual hay mucha variabilidad y hay muchas políticas que se deciden en el ámbito de cada facultad. Por lo tanto, encontrar un relato o un análisis sobre políticas educativas universitarias en general, bueno, requiere al menos tomar algunas decisiones. Nosotros tomamos algunas decisiones. La primera tiene que ver con, vamos a ir por lo más fácil, políticas educativas. Políticas educativas, yo lo entiendo, hago un recorte según el cual vamos a hablar de las políticas que tienen que ver con la enseñanza, que es una de las funciones, como ustedes saben, de la universidad pública. Ahora, ya ahí estamos tomando una decisión pragmática, operativa para este seminario, porque como ustedes también habrán visto más de una vez, en la universidad, si algo distingue a la universidad, y ahí hay una política educativa implícita, es que la enseñanza está, y además se espera que esté profundamente imbricada con la investigación y la extensión, por lo menos. Entonces,
separar la enseñanza de las otras dos funciones, bueno, es una operación, pero que yo la tengo que hacer porque de alguna manera tengo que recortar ese espacio. La enseñanza, lo que se enseña en las carreras de grado y de pregrado y en menor medida de posgrado de la universidad. Entonces, políticas que tienen que ver con la enseñanza en la universidad. Primera aclaración, vamos a estar hablando de la universidad pública, obviamente, que es lo que nos interesa. Dentro de la universidad nos vamos a centrar fundamentalmente en la enseñanza de grado, porque entendemos que ahí están los núcleos más fuertes de lo que son políticas educativas, de los que podemos hablar en términos de políticas educativas universitarias. Voy a hacer referencia a los colegios, pero los colegios tienen otras, dependen también de otras normativas, por ejemplo, que vienen del Consejo Federal de Educación, a las normativas a las cuales deben adherir todas las escuelas secundarias, por ejemplo, las escuelas primarias tienen su propia lógica, entonces me resulta necesario por ahí centrarme, advertir que vamos a estar hablando fundamentalmente del grado, y también algunas consideraciones por ahí sobre el posgrado si más o menos tenemos tiempo, pero el núcleo fuerte de los debates sobre políticas educativas universitarias tiene que ver con la enseñanza de grado y de pregrado. Después aclaramos si hace falta, ¿no? Esto. Y me queda políticas, ya más o menos dije, educativas vamos por acá, universitarias lo acotamos más o menos por acá. Pero cuando hablamos de políticas, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy tentado de agarrar el fibrón porque uso mucho el pizarrón, me tengo que frenar, mejor lo guardo, porque he escrito paredes, o sea, me tengo que frenar, porque cuando el pizarrón, esto está al lado del pizarrón, he escrito paredes sin querer, obviamente, y me he querido matar, acá no lo voy a hacer, pero tengo la tentación de empezar a garabatear cosas en el pizarrón, las garabateo un poco en el aire. La idea de políticas tiene que ver con que alguien toma decisiones que se aplican en un territorio determinado. De eso hablamos de políticas, políticas económicas, políticas sociales, políticas educativas, políticas de cuidado, políticas de salud. Puede haber muchos tipos de políticas y la idea es esa. Hay una institución, un ámbito, un gobierno, un estado, sea nacional, provincial, municipal, una universidad, una facultad, que tiene la facultad, valga la redundancia, de tomar decisiones sobre algo que hay que hacer o algo que no hay que hacer, o tomar la decisión de omitir, porque las políticas las podemos ver por acción u omisión. Podemos pensar qué se decide, qué hay que hacer, y también podemos pensar, bueno, acá qué cosas no se ha decidido hacer respecto a la educación universitaria. Acción o omisión son decisiones que se toman en algún ámbito de cara a un territorio determinado. Entonces, si hablamos de políticas, tenemos que pensar en eso. Ahora bien, si estamos hablando de políticas relativas a la enseñanza en la universidad pública, ¿quién toma esas decisiones? ¿Dónde se toman decisiones de políticas educativas para la universidad pública? Ya esa es una pregunta que voy a empezar a recorrer hoy, porque tiene toda una complejidad. Por eso nosotros pusimos ahí en la introducción que el objetivo es reconocer la complejidad de las políticas universitarias, porque como decía al principio, hay cosas que se deciden en una facultad, a veces en un departamento de una facultad, y hay cosas, alguna que otra está en la Constitución, hay cosas que están en la Ley de Educación Superior, y entre la Ley de Educación Superior, digamos, y un departamento de una facultad, hay un montón de instancias, de tramas, de intercambios, de decisiones que se toman y se aplican, o que se toman y se pueden desconocer,
porque en todo este análisis lo que emerge rápidamente es la idea de que las universidades son autónomas. Entonces ya el hecho de quién toma decisiones de políticas sobre la enseñanza universitaria, ahí ya está la complejidad del tema. La universidad es autónoma. Bueno, pero entonces, ¿quién puede tomar política? Bueno, la autonomía, como vamos a recordar, porque ya lo deben saber, en realidad es una tensión permanente entre la posibilidad de las propias universidades de tomar decisiones y otros poderes con más o menos legitimidad según los casos, que pretenden también tomar decisiones que impacten en las universidades. Por lo tanto, todo lo que pasa en las universidades en términos de enseñanza es producto de una trama compleja de actores que discuten, que deciden o que intentan decidir. Y además, por si esto fuera poco, como dije hace un ratito, dentro de una universidad pública hay distintas estructuras, con lo cual hay facultades que toman sus propias decisiones, hay universidades que imponen políticas de manera central a las facultades, depende de cómo esté organizada la universidad. En algunas universidades este curso sería un poquito más fácil porque no hay facultades. Entonces, las políticas universitarias son las que toma el rectorado para todo el ámbito de esa universidad. En La Plata tenemos 17 facultades y una tradición fuerte de autonomía de las facultades con una tensión, negociación, conversación, articulación permanente que ha tenido distintos matices con el rectorado, o mejor dicho, la presidencia de la universidad. Entonces, nosotros, no me olvidé también de anticiparlo, el curso va a hablar un poco de esta cuestión de qué y cómo se decide sobre políticas educativas universitarias, dónde, qué, cómo, y qué políticas educativas tenemos en la UNLP, teniendo en cuenta este ida y vuelta permanente entre lo que podemos decidir como universidad, lo que queremos decidir como universidad y lo que se decide en las facultades. Si ustedes van a buscar, por ejemplo, alguna normativa que establezca para toda la Universidad de La Plata cómo son las cursadas, cómo son los exámenes finales, cómo son los mecanismos de aprobación de las materias, lo que solemos llamar un régimen de enseñanza y promoción, no van a encontrar ninguno a nivel de la UNLP. Todo eso se produce desde las facultades. A veces a uno le preguntan, ¿hay alguna norma que diga que yo puedo, no sé, impedir que se tomen 3 parciales? ¿No? Digo, estoy haciendo bullying, digamos, ¿no? Y yo tengo que decir, no, tenés que decidirlo vos. O sea, esto de la posibilidad no de decidir, a veces hay una resistencia a que uno decida sobre las facultades y a veces parece haber alguna demanda de que haya algo que venga más por arriba, ¿no? Pero bueno, para mí todo esto es entonces una compleja trama de tensiones. Es una palabra que me gusta, no es una palabra que implique que algo está mal, sino que nos advierte que tenemos que prestar atención a esos matices, a esos grises. Ahora bien, todo esto que dije está indisociablemente unido a la política. Nosotros vamos a hablar de políticas educativas, pero toda esa trama de decisiones, qué dice la Ley de Educación Superior, qué establece el Ministerio, qué hacen las universidades, quién decide qué, está atravesado por la política, y cada decisión o cada política que vamos a analizar va a poder ser leída de maneras diferentes según la perspectiva política de cada quien. Y es fundamental
que en una formación universitaria y sobre todo en la formación de posgrado, las personas puedan identificar, qué supuestos hay detrás de cada política o de cada decisión. Ninguna decisión, o prácticamente ninguna, es inocua o ingenua políticamente. Todas las decisiones tienen algún sustento que tiene que ver, en un primer nivel, con qué modelo de universidad se quiere. Y eso es fundamental. Pero a la vez, esa idea de un modelo de universidad en general está vinculada al modelo de sociedad que se está pensando. Entonces el curso va a tender a eso. Yo voy a ir hablando de esto desde hoy mismo, pero lo voy a retomar en la última clase, donde el eje va a ser ese, recuperar la idea de que todo lo que estamos analizando lo tenemos que vincular con grandes orientaciones, por lo menos, de pensar la sociedad y la política. Por ahí en un rato podemos ilustrar eso con algún ejemplo. Para disparar un poco antes de seguir, disparar idea, ¿no? El archivo se llama Ideas Libres. No sé si se alcanza a ver. Acá yo tiré afirmaciones, no sé si se ve, si ven, pero ven por la pantalla. La pantalla tampoco se ve. Si no tengo pizarrón y no se ve la pantalla, no sé qué me disfrace, pero bueno. No hay problema, le echo la culpa a la tecnología. Pero bueno, acá yo puse afirmaciones que suelen hacerse en discusiones de café, en los medios, en discusiones políticas, sobre cosas que tienen que ver con las políticas educativas. La idea de ponerlas así en circulitos es porque están todas mezcladas y porque aparecen así en la realidad. Entonces, si ustedes ven esto, la primera responsabilidad es, bueno, ustedes ya reconocerán si algunas les gustan y algunas no, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros tienen que pagar, la educación superior es un derecho, solo hay que financiar carreras estratégicas para el país, los graduados tienen que devolver algo por el beneficio que recibieron, hay carreras que son ineficientes, tienen una licenciatura en ARPA, dijo alguien el otro día, por alguna universidad, ¿no? Para decir, tiene una carrera que no sirve para nada, esa fue la intención, ¿no? No tenemos nosotros acá, pero bueno, es todo un tema, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Acá un estudiante es más caro que en Harvard, eso se escucha muy frecuentemente. La universidad debe ser gratuita para todos. Si restringís el ingreso, reducís la deserción, ¿no? Menos ingresantes, vas a tener menos deserción, te va a dar mejor la tasa de egreso, que después vamos a ver de qué se trata. El solo tránsito por una universidad ya supone una formación valiosa. La universidad tiene que formar para el mercado laboral. Masividad y calidad son incompatibles. Las universidades se resisten a innovar y la universidad debe apuntar a resolver las necesidades sociales. A priori ustedes pueden decir, algunas me representan, otras no. Yo pararía la pelota con casi todas. Alguna que otra por ahí puede haber un consenso más o menos unánime por el sí o por el no, pero una cosa que yo quiero plantear en el curso es, hay que aprender, entre otras cosas, a parar la pelota
y analizar políticamente y ver qué supuestos hay o puede haber detrás de cada cosa que se dice. Si tuviera el pizarrón, dibujaría una personita con un globito, vieron las historietas, diciendo una de estas frases, y le pondría otro globito detrás de la nuca. Uno tiene que ubicar qué hay en la nuca del que dice, no sé, acá un estudiante es más caro que Harvard, con todo respeto, podemos estar de acuerdo, pero hay algún supuesto ahí, ¿no? O los que dicen que la educación superior es un derecho, que los extranjeros tienen que pagar. Todo esto tiene supuestos detrás, pero además, muchas de estas frases tienen grises. Tienen grises. Yo a priori puedo decir, con esta me quedo, con esta no, pero algunas, la validez o no, para mí por lo menos, o para cada persona, de cada una de estas afirmaciones, puede tener que ver con otras cosas que yo diga también sobre el ámbito educativo universitario. Entonces, un objetivo de las clases es ponernos de acuerdo no en lo que pensamos sobre esto, ustedes seguirán pensando lo que quieran, yo no pretendo convencer a nadie de lo que yo pienso, pero sí convencerlos un poco de que hay que tener clara conciencia de qué hay detrás de lo que cada uno está diciendo, qué implicancias tiene cada afirmación o cada política que se va tomando desde alguno de los lugares que empecé a mencionar. Sobre algunas de estas vamos a volver mostrando que, bueno, a lo mejor una frase la puedo considerar válida, pero siempre y cuando la junte con alguna otra. Una cosa que tengo que saber que no puedo hacer es, algunas de estas se pueden juntar entre sí y otras no. Eso sí, ¿no? Ahí sí depende de dónde yo me quiera posicionar. Algunas las puedo juntar y otras deberían ser incompatibles si yo guardo consistencia. El problema es que hoy en el discurso público no hay consistencia alguna. Estamos en un tiempo, no solo acá, en general, en este país por ahí, un poquito exacerbado a veces, estamos en un tiempo en que se dice cualquier cosa de manera suelta, ¿no? Por eso, esto es lo contrario de lo que nosotros pretendemos. Pretendemos organizar las ideas sobre políticas educativas universitarias para que cada uno tenga claro y a su vez pueda combatir la fragmentación de las ideas, ¿no? Las ideas sueltas que por ahí suenan muy bien, pero a veces hay que pensarlas. Entonces, obviamente, si ustedes piensan en la mayoría de estas frases, creo que se va advirtiendo cómo hay consideraciones políticas detrás de todas ellas. Bueno, me olvidé de aclarar que yo preparo clases más o menos expositivas, pero interrúmpanme cuando quieran, pregunten lo que quieran. Lo que a mí me interesa justamente es recuperar y compartir con ustedes los debates que se relacionan con estas políticas educativas universitarias. Me interesan más los debates que el conocimiento de las políticas, porque la ley de educación superior la pueden leer, sobre el ingreso, sobre el egreso, sobre para qué enseñar, etcétera, se puede leer. A mí me interesa recuperar cuáles son los debates que están en juego en cada una de las cuestiones que vamos a ir viendo. Entonces, un poco con esta placa pretendo sintetizar de qué van a tratar las 4 clases, pero sobre todo desarrollar un poco las cuestiones que me interesan hoy. Hoy me interesa plantear esta mirada integral sobre las políticas universitarias, políticas sobre enseñanza
en las universidades, centrándonos sobre todo en el grado, por eso lo puse en mayúscula. Retomo la pregunta que planteaba recién. Primero, si voy a hablar de políticas, me tengo que preguntar quiénes emiten esas políticas, de qué actores tengo que incorporar en mi análisis si voy a estudiar las políticas educativas universitarias. Esto lo voy a plantear mejor ahora con otro esquema, pero bueno, como introducción acá, el gobierno nacional puede emitir políticas educativas universitarias, de hecho lo hace, a través del Ministerio de Educación y la Secretaría o Subsecretaría de Políticas Universitarias. Pero en el otro extremo, como dije hace un ratito, tenemos cada universidad nacional y dentro de cada universidad una facultad, un departamento, hasta una cátedra. Las cátedras tienen mucha libertad y eso es parte del paradigma universitario, la libertad de cátedra. Pero bueno, ahí tengo siempre una tensión entre lo que quiere y puede hacer una cátedra y lo que se pretende como política desde otras instancias. Entonces tengo dos extremos, por arriba y por abajo, y en el medio otros actores que algo dicen o pretenden decir sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza en las universidades. Por ejemplo, la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria. ¿Han oído hablar de la CONEAU? ¿Han hablado? ¿La conocen? Bueno, es otro problema que tengo. Ustedes han cursado tecnicatura o licenciatura o ambas. No sé hasta dónde conocen estos temas. Entonces, bueno, es difícil saber cómo sintonizar en lo que ya se sabe, lo que no se sabe. Así que, bueno, haremos lo posible. El CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Universidades, asociaciones de carreras. Hay asociaciones de carreras de medicina, hay asociaciones de carreras de humanidades y ciencias de la educación, hay asociaciones de carreras de economía de todo el país. Bueno, emiten políticas, en sentido estricto no. Una asociación de facultades no tiene eso que mencioné al principio, la facultad de decir, ahora ustedes van a hacer esto, pero sí interviene, de alguna manera, interviene en procesos de elaboración de políticas. Entonces, una cuestión que va a estar siempre dando vuelta es cómo se llega a esas decisiones de políticas teniendo en cuenta esta constante que atraviesa todo, que es la autonomía universitaria. Bueno, esto no sé qué medida se alcanza a ver, es un desarrollo más detallado de todo esto, un poco de arriba hacia abajo. Hay cosas que en la Constitución se habla de la autonomía universitaria, hay cosas que están previstas por la Ley de Educación Superior, la que se dictó en 1995, y eso es ley. Eso teóricamente y prácticamente se tiene que aplicar. Entonces hay cosas que vienen de ahí, eso lo tenemos que recuperar, ¿no? Porque eso no es cuestión de una cátedra, eso está ahí, ¿no? Esa Ley de Educación Superior, sobre eso voy a volver en un ratito, fue modificada en 2015. Eso no sé si lo han trabajado, por una ley 27204, si no recuerdo mal, que introdujo modificaciones bastante significativas sobre la Ley de Educación Superior original. Entonces ahí tenemos, es importante analizar, y voy a plantear dentro de un ratito cómo esa modificación de la Ley de Educación Superior impactó, por ejemplo, en decisiones que se podían o no tomar en el ámbito específico de la Universidad Nacional de La Plata. No sé si se acuerdan a qué me refiero. Al ingreso. Y un poquito más preciso, claro, al ingreso a medicina, ¿no? Pero hay una serie de paradojas que podemos analizar. Bueno, puse ahí
los convenios colectivos de trabajo, docente y no docente, porque hay que también tener en cuenta decisiones que tienen que ver con las condiciones en las que se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje, y las condiciones que, bueno, en parte están fijadas en los convenios colectivos y después dependen de otro montón de factores. Puse ahí el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso porque ahí hay otra decisión fundamental que se toma para todas las universidades nacionales que tiene que ver con el financiamiento, que también es una política educativa. ¿Qué financio? ¿Hasta dónde financio? Si financio, si desfinancio, eso también es una política educativa. Y eso depende también de un juego, a veces muy raro, entre el Poder Ejecutivo, que manda un presupuesto, el Congreso, que lo trata, que no lo trata, que no lo puede tratar, ¿no? Y cómo eso desemboca o no en un presupuesto de cada universidad. Ahí también, decía yo, hay decisiones de políticas. El Ministerio de Educación, o como se llame en cada momento, también toma decisiones. Hay resoluciones que toma el Ministerio que hay que acatar. Después vamos a ir viendo algunas cosas que las hacemos porque vienen del Ministerio, no porque las hayamos inventado en la UNLP. También el Ministerio puede incidir con programas de financiamiento. Este es otro rubro de la cuestión del financiamiento. Allá puse acá me refiero a cómo se define el financiamiento en términos globales. Ahora, el Ministerio a veces tiene partidas que maneja el Ministerio, a partir de las cuales puede condicionar las políticas. Bueno, sí, te financio esto, pero no te financio aquello. Bueno, ya mencioné hoy el Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones provinciales a veces impactan sobre nuestras políticas, sobre todo en la enseñanza preuniversitaria. Mencioné hoy al CIN, supongo que lo conocen, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que nuclea a las 64 universidades nacionales, más algunos institutos universitarios, que es simétrico con el CRUP, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que son un poquito más, son como 69 hoy, si no tengo mal el dato, y ambos, el CIN y el CRUP, se unen en el Q, que es el Consejo de Universidades. Toma decisiones el Consejo de Universidades, toma decisiones el CIN para las universidades públicas, más o menos. No tiene la facultad de decir, ahora todas las universidades van a hacer esto. Pero a veces se convierte en un actor que pretende ser protagonista de las políticas que se adopten, por ejemplo, a través del Ministerio. El tema es que muchas de las políticas que se proponen al Ministerio tienen que estar consensuadas con el CRUP a través del Q. Entonces ahí también hay un interjuego entre universidades públicas, universidades privadas, y ambas tienen que ponerse de acuerdo de algún modo en el Q o Consejo de Universidades. Sí. Perdón, me parece que es el CRUP. El CRUP es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Aprovecho para, si no conocen estos ravioles, por así decirlo, todavía es temprano, así presento estos ravioles porque después por ahí los voy a mencionar varias veces, ¿no? Entonces ya están presentados el CIN, el CRUP, que forman el Q, ¿no? Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque ¿está bueno o no que el CIN y el CRUP tengan que ponerse de acuerdo a través del Q cuando se va a proponer algo al Ministerio? Hay políticas que el Ministerio las decide por ley en acuerdo con el Consejo de Universidades. Por ejemplo, los estándares de las carreras que va a utilizar la CONEAU para acreditar. Entonces, ahí hay un tema. ¿Está bueno
o no, porque uno dice, bueno, me gustan las privadas, me gustan las públicas, me gustan las dos, cada quien pensará lo que quiera, pero bueno, hay ahí todo un tema de interacción entre lo público y lo privado, la lógica de las públicas, la lógica de las privadas, que tiene muchas veces que tener un ámbito de entendimiento porque están convocados a participar de decisiones sobre políticas. Mencioné hoy las asociaciones de facultades o carreras. Como ven, traté de sintetizar los distintos niveles de actores que pueden tener algún rol en la decisión o la emergencia o al menos la propuesta de políticas. En un rato vamos a ver o adelantar algunas políticas recientes que surgieron en buena medida a partir de diálogos entre el Ministerio anterior y el Consejo Interuniversitario Nacional. Allá arriba me quedó la CONEAU, me dijeron que la conocen. La CONEAU, a partir de la Ley de Educación Superior de 1995, es la que tiene que acreditar ¿qué carreras? ¿Todas? Seguro, todas las de posgrado. Toda carrera de posgrado va a parar a la CONEAU, digámoslo así. Las carreras de grado, no todas. Hay 2 artículos en la Ley de Educación Superior que hablan de el carácter de las carreras. Me adelanto para que después no tener que volver sobre esto. El artículo 42 habla en general de las carreras de grado y el artículo 43 dice que hay carreras que deben ser consideradas de interés público / de riesgo público. Entonces, cuando una carrera, la más clásica es medicina, pero hay un montón de carreras, cuando entra el artículo 43, esa es la jerga, empieza a ser considerada de riesgo o de interés público y tiene que ser acreditada por la CONEAU. El resto no. Entonces ahí ya hay un tema. ¿Quién decide qué carreras? En la jerga hablamos de carreras del 42 y carreras del 43. ¿En cuál está? No, yo estoy en el 42, zafo de la CONEAU, bueno, o tengo el beneficio de ser acreditada por la CONEAU, según como cada quien lo quiera ver. Y ahí hay un montón de temas, ¿no? Hay carreras, por ejemplo, que han peleado por pasar al artículo 43 y entonces ser objeto de acreditación. Si una carrera entra al artículo 43, entonces el Ministerio, antes de que la CONEAU se ocupe, tiene que fijar los estándares con los cuales la carrera va a ser acreditada. La CONEAU no puede hacer cualquier cosa. La CONEAU tiene que evaluar una carrera a partir de estándares que dicen: las carreras tendrán que, por ejemplo, tener concursos públicos, las carreras tendrán que tener bibliotecas, las carreras tendrán que tener... Hay algo ahí que hace que, bueno, no podés, si tenés que acreditar, no podés armar una facultad en un garage, menos ahora que todo puede ser virtual, ¿no? Entonces ahí hay estándares que tienen que ver con condiciones de la carrera, y luego hay lo que se llama lineamientos curriculares, que son algunos contenidos fundamentales que toda carrera tiene que tener para estar bien acreditada. ¿Quién decide esos estándares, incluyendo los lineamientos curriculares? Los trabajan, los discuten las asociaciones por carreras, luego se discuten en el CIN. El CIN pasa lo mismo con las privadas. El CIN y el CRUP llevan su propuesta de estándares al Q. El Q aprueba los estándares para todas, o sea que ahí las dos quedan involucradas. Las públicas tendrán que ceder algo, pero bueno, las privadas tienen que adherirse a los estándares que fueron elaboradas
en el ámbito, elaborados en el ámbito de las públicas, y el Q es el que manda los estándares al ministerio. Y el ministerio en realidad pone la firma. Si ustedes leen por ahí que un ministerio dice: acabamos de aprobar nuevos planes de estudio para carreras estratégicas, no lo hizo un ministerio, lo hizo toda esta trama que se lo elevó al ministerio, el ministerio la aprobó, eso está fijado en la ley, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo hay un juego de decisiones entramadas acá. La CONEAU te va a acreditar, pero bueno, con estándares donde vos pudiste participar. Ahora, una vez que esos estándares están, al piste, tenés que adecuarte a esos estándares. Bueno, la CONEAU entonces como otro ámbito donde se toman decisiones. Como decía hoy, todas las decisiones o no decisiones que se toman en alguno de estos ámbitos están, creo yo, atravesadas, permeadas por concepciones político-ideológicas en disputa. Modelo de sociedad en los que se inscribe el rol de las universidades nacionales. Y sobre esto vuelvo, y acá interrúmpanme cuando quieran, discúlpanme lo que quieran. Yo se van a dar cuenta que tengo mis posiciones sobre qué políticas me parece que tenemos que tener, cuáles no me gustan, y las voy a hacer explícitas, ustedes hagan explícito lo que a ustedes les parece, pero me parece que es fundamental explicitar desde qué lugar habla cada uno, porque si no lo hiciéramos, ahí estaríamos haciendo trampa. Voy a volver sobre esta cuestión del eventual adoctrinamiento, que no tiene mucho sentido acá, porque bueno, somos compañeros, compañeras, creo que es algo que no debería plantearse acá como sospecha, pero está todo el tiempo dando vueltas. Ah, no, pero vos eso que estás diciendo está sesgado. ¿Sabes qué? Nadie dice algo no sesgado, ¿no? Vieron que a veces se dice, este docente baja línea. Yo invertiría la frase y diría, ¿acaso alguien no baja línea en el sentido de exponer algo que tiene supuestos detrás? Yo creo que el problema es al revés. Se baja línea en el mal sentido o se pretende adoctrinar cuando se afirma que se está diciendo algo inocuo, algo apolítico, algo que no tiene nada que ver con la política y en realidad está atravesado por la política. Entonces, bueno, voy tirando un poco cuestiones que me gustaría que fueran provocativas y que fueran incitando a que nos animemos a debatir. Acá abajo dejé sintetizada la parte de, bueno, ya más o menos expuse, el ámbito local, el ámbito de una universidad. Me fui de los actores más generales que influyen al ámbito local. Pensemos que estamos en la UNLP, tenemos el estatuto fija algunas cosas, no demasiadas en términos de enseñanza, aunque sí algunos principios generales que se supone que todas las facultades tienen que respetar. La presidencia puede tomar resoluciones, los decanatos pueden tomar y toman resoluciones. Las resoluciones de los decanatos en general y sobre todo en políticas educativas pasan por los consejos directivos. Muchas de las decisiones que tienen que ver con la enseñanza tiene que aprobarlas el Consejo Superior para que una facultad las aplique. Ejemplo, un plan de estudios, ¿no? Si yo modifico un plan de estudio en una facultad, lo tengo que mandar al Consejo Superior y el Consejo Superior lo tiene que aprobar. Ahí está esa trama de ida y vuelta permanente. Y en todos esos lugares, sobre todo cuando se discuten políticas en las facultades y cuando eso se rediscute o no en el Consejo Superior, ahí interviene la lógica de los claustros, que es lo específico de cómo se da la política en la universidad pública. Y la lógica de los claustros es que ahí hay debates político-académicos que nutren
esas decisiones que vienen de abajo, o a veces la aplicación de las políticas que vienen de arriba. Y eso me parece fundamental tenerlo en cuenta, porque explica muchas cosas, por ahí vamos a ir viendo ejemplos. Tener en cuenta que las decisiones que se toman tienen que ser tramitadas, negociadas, si ustedes quieren, articuladas entre profesores, estudiantes, graduados y no docentes. Graduados incluyendo jefes de trabajos prácticos, auxiliares, graduados que no están necesariamente en las facultades, porque están en el consejo directivo y porque están en el consejo superior. Entonces ahí hay una lógica, diría yo, de debate permanente que nutre las políticas, diríamos, por abajo, ¿no? Ahora bien, bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran? Sí, yo quería saber qué diferencia tienen las asociaciones de facultades o carreras con, por ejemplo, los colegios profesionales. Si tienen alguna relación o ninguna. No, está bien. En principio diría, no tienen ni deberían tener ninguna. Se pueden mezclar los tantos, pero los colegios profesionales son asociaciones que se dan en el ámbito privado y que tienen funciones que a veces tienen que ver con leyes, por ejemplo, de matriculación o de establecer ciertas cuestiones para el ejercicio de la profesión. Los colegios profesionales pueden querer incidir en las políticas universitarias, ¿no? A veces la universidad viene bien la pregunta para agregar un par de cosas. Decimos todo el tiempo que la universidad es autónoma. ¿Autónoma de quién? ¿Respecto a quién es la universidad pública? Siempre pensamos en el Estado, pero el concepto es más complejo, ¿no? La autonomía supone que las universidades deberíamos ser autónomas también de otros poderes que pudieran pretender imponernos políticas. Los colegios profesionales a veces se quieren meter en las políticas universitarias, pero son organismos que están afuera. Las asociaciones de facultades en realidad no tienen ningún rol profesional. Los colegios profesionales pueden obligar a los profesionales. Si no haces tal cosa no te matriculo, no sé. Bueno. Las asociaciones de facultades son algo que está dentro de la universidad pública, son las facultades que se reúnen para discutir cuestiones en común respecto a las carreras, ¿no? Que son ámbitos diferentes. Ahora bien, a la hora de discutir los estándares que van a ir a la CONEAU, ha habido problemas en algunos casos entre los estándares que se querían fijar desde las universidades y lo que decían los colegios profesionales. Ha habido problemas para delimitar entre ingenieros y arquitectos, entre médicos o dentro de la propia medicina. O sea, a veces se meten. No sé si respondí. Sí. El Colegio de Médicos matriculó a los cautelados que medicina no quería darle ese título, ¿te acuerdan? Sí, sí. Entonces tenían matrícula para ejercer y el decano de esa época decía que no, ¿te acuerdas? Bueno, a veces, vieron, es un buen ejemplo lo que planteás de lo que yo llamé hace un rato los grises, ¿no? Porque ahora voy a mostrar otro ejemplo que tiene que ver con medicina. Uno reivindica, yo por lo menos, no sé, reivindico muchísimo la autonomía universitaria, siempre. Tiene sus debates, ¿no? La autonomía. Pero a veces, claro, uno puede pensar con cada gobierno que tuvimos o tenemos, podemos pensar qué suerte que teníamos autonomía o al revés. Pero acá a veces ha pasado que una decisión a nivel nacional o una intervención de un colegio profesional benefició a actores pasando por encima de la autonomía. Entonces, todo el tiempo pasan cosas que complejizan la cuestión. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ahora me metería un poco en ya
¿Sobre qué deciden las políticas? ¿Políticas sobre qué? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Teniendo en cuenta todo este marco. Bueno, a nosotros se nos ocurrió analizar por separado, solo a efectos didácticos o analíticos, algunas cuestiones. Políticas sobre enseñanza pueden tener que ver con qué se enseña. ¿Hay políticas sobre qué hay que enseñar en la universidad pública? ¿No? Esa es una pregunta. ¿Alguien regula eso? ¿Y en qué términos? Ahora vamos a ver que ahí hay, como dije, debates, a veces hay zonas grises. ¿Para qué la enseñanza universitaria? Hoy puse una afirmación: la universidad debe formar para el mercado laboral, ¿no? Ahí tiene una afirmación que tiene que ver con el para qué. Puede haber debate al respecto. ¿Para quiénes? Esta es una cuestión fundamental. ¿Hay políticas sobre para quiénes es la enseñanza universitaria o debe ser la enseñanza universitaria pública? Yo agregaría, ¿hay políticas sobre cómo enseñar en la universidad? Esta es una pregunta difícil, porque no suele haber tanto material que trabaje esto, el cómo enseñar, y sin embargo todo el tiempo aparecen preguntas sobre qué tenemos que hacer los docentes en la universidad pública, cómo tenemos que enseñar. Y ahora ese cómo tiene que ver, por ejemplo, con enseñar a través de tecnologías o no, a distancia o presencial. En los últimos tiempos, cortos tiempos, estalló la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la enseñanza universitaria ahora que está la famosa inteligencia artificial generativa, que habría que a su vez partirla, ¿no? Porque no todo es el mismo tipo de inteligencia artificial? Y bueno, yo le agregaría en qué condiciones hay políticas que tienen que ver con en qué condiciones se da la enseñanza, condiciones de trabajo, condiciones de los estudiantes, condiciones de infraestructura. Las políticas entonces las podemos analizar, esto es una manera de ordenarlas, ¿no? Para no ir, no sé, ley por ley, cosa por cosa, yo prefiero ordenar conceptualmente esto. Nos vamos a meter después con qué indicadores medimos resultados sobre las políticas. Y bueno, y finalmente todo esto lo vamos a ir articulando con qué políticas educativas tenemos en la UNLP. A partir de esto, entonces, yo hoy, en lo que nos queda de clase, no sé si hacen intervalo, no sé, díganme ustedes, ¿quieren un intervalo ahora de 5 minutos? ¿Aguantamos? No sé. ¿Aguantamos hasta las 7? Los veo bastante ahí, no sé. No veo bien. No sé si los tengo o no los tengo, pero bueno, más o menos. Ahora voy a tratar de meterle alguna provocación un poco más con algún tema, hacia llegamos mejor. Entonces, en la clase de hoy voy a ya plantear algunas cuestiones, por ejemplo, esta cosa del para quiénes, o algo sobre el qué enseñar. En la clase 2 nos vamos a meter particularmente con los temas que tienen que ver con las carreras y los títulos. Debates que hay en torno a carreras y títulos en la universidad pública y particularmente qué nos pasa con eso en la universidad. Ahí hay un tema que lo quiero desarrollar en la clase que viene, porque creo que ustedes lo tienen que ir conociendo, porque entre las decisiones que se tomaron hace poco, hubo una que estableció que a partir de muy pronto, todos los planes de estudio se van a tener que expresar ¿en qué? En créditos. Eso lamentablemente no son
créditos hipotecarios y esas cosas, sino créditos. Entonces, ustedes van a ver pasar los créditos por todos lados en poco tiempo. Entonces me gustaría adelantarles un poco en la clase que viene de qué se trata esta cuestión de los créditos. Ahí sí supongo que habrán visto poco porque recontra nuevo. En la clase 3 me gustaría centrarme en las políticas sobre permanencia y egreso de los estudiantes, sobre trayectorias estudiantiles, ocupándonos particularmente de las que tenemos en la UNLP. Si a mí me preguntan, ¿tienen políticas educativas desde la presidencia? Bueno, sí, por ejemplo, tenemos políticas de rendimiento académico y egreso. Vamos a tratar de plantear cuáles tenemos, qué debates hay al respecto y demás. Y en la cuarta, volveríamos sobre todo esto. Para la cuarta clase, aunque por ahí se nos cuela antes la cuestión, dejaría una pregunta que es, vieron que en una de las frases sueltas yo había puesto que alguien puede decir por ahí que las universidades se resisten a innovar. Bueno, ¿eso es cierto? ¿No es cierto? Yo ahí también hay una operación que me gustaría compartir como criterio permanente, que es ante una pregunta como esa, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen que innovar las universidades? Yo diría 2 pasitos para atrás y me pregunto, ¿de qué me hablas cuando me hablas de innovación? Doy 2 pasitos para atrás, me hago la pregunta y después vuelvo a ver en qué habría que innovar. Porque hoy se está hablando mucho de innovar en las universidades, pero ¿qué se pretende que se innove? ¿No? Hay cosas que querríamos innovar y hay cosas que a lo mejor no. Entonces, ¿qué es ser innovador? ¿Qué es ser conservador? Adelanto una valoración sobre esto. No una valoración, sino algo ilustrativo. Se me ocurrió una vez que tuve que dar un discurso. Oyeron hablar de la Revolución Mexicana de 1910, protagonizada en buena medida por campesinos que eran propietarios de sus tierras. Hubo un historiador que hizo un estudio sobre la Revolución Mexicana y que en el epígrafe del libro puso: unos campesinos que no querían cambiar hicieron una revolución. ¿Qué no querían cambiar? No querían perder sus tierras y las estaban perdiendo, ¿no? Porque avanzaban las haciendas y las propiedades privadas. Entonces esto de cambiar, no cambiar, conservar, no conservar, es un tema que si se plantea, en vez de resolverlo con un circulito de esos sueltos y decir, no, acá no quieren innovar, o no sé, o hay que hacer la segunda, tercera o cuarta revolución universitaria, demos 2 pasitos para atrás, pensemos de qué estamos hablando y entonces sí volvamos, ¿no? 2 pasitos para atrás o parar la pelota, la metáfora que más les guste, ¿no? Pero bueno, para el resto pensaba usar el pizarrón, pero bueno, adelanto algunas cosas. ¿Qué enseñar en las universidades públicas? ¿Qué enseñar? No me voy a meter mucho con esto, pero dejo planteadas un par de cosas. Por ejemplo, hay carreras que está bien tener en las universidades y carreras que no. Esa es una pregunta que hoy es pertinente hacerse porque, bueno, esto de tienen la licenciatura en ARPA, ¿no? Es como que ponele que el ejemplo es extremo, que bueno, justo el ARPA, qué sé yo, ¿no? Pero ahí también 2, 3, 10 pasos para atrás y subir el foco de la discusión. No es la licenciatura en ARPA, a lo mejor es la música, ¿no? Entonces, después les vamos a dejar, por si no la tienen a mano, pero bueno, acá no se ve nada, ¿no?
pero le vamos a dejar un cuadro donde están todas las carreras que tiene hoy la UNLP. Piénsenlo para la próxima, ¿no? A ver si hay carreras que sobran, si hay carreras que no habría que financiar, si hay carreras que no tienen nada que ver, ¿no? Piénsenlo, porque me parece que es un debate interesante. Yo provocadoramente le digo, esto es un golpe bajo para quien... No, para nadie, digo. Piénsenlo recordando una foto del acto que se hace todos los años en que la universidad le entrega un diplomita y un pin a egresados y egresadas que sacaron el mayor promedio. Imaginen que alguien se mete ahí y dice, no, ¿sabes qué? Tu carrera no sirve para nada. ¿Alguien se animaría a poner en discusión una carrera en este lugar, por ejemplo? Entonces, bueno, es provocador, por ahí sesgo un poco, ahí sí, pero lo digo, o adelanto un poco término de discusión, pero bueno, ahora, acá lo tomo también como un ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, supongamos que llegamos a la conclusión de que todas las carreras son valiosas. Bueno, pero tengo que argumentar. Lo tengo que argumentar. A veces no alcanza con decir, pienso esto. Bueno, por ahí ensayemos la clase que viene, argumentos para decir, bueno, ¿por qué sí todas? Y a partir de ahí, si yo me posicioné en que el que enseñar no tiene que ver con decir estas carreras sí, estas no, a partir de ahí yo puedo matizar y decir, bueno, pero a lo mejor en determinados momentos hay que priorizar políticas para alguna carrera. Eso es otra cosa. Una cosa es tener políticas estratégicas en algún momento para alguna carrera y otra cosa es convertir en política universitaria la idea misma de que hay cosas que no tiene sentido que se enseñe en las universidades. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, bueno, dejo planteado eso como un posible tema de discusión. Cuando, bueno, ahí nos meteremos un poco la clase que viene con los planes de estudio. A veces, no sé si lo tengo acá, bueno, no importa, lo vemos en la próxima clase. Nosotros ahora, con el equipo de la Secretaría, empezamos a publicar un anuario de estadísticas sobre carreras de grado. Ya vamos por la segunda edición, 2023-2024. Por ahora está publicado en la parte de transparencia, yo lo voy a usar acá. Y ahí, bueno, juntamos distintos tipos de datos oficiales sobre las carreras de grado y pregrado en la Universidad de La Plata. Y hay un cuadro que lo hicimos porque nos preguntan todo el tiempo, por ahí nos llaman de los diarios, sobre todo en diciembre, ¿en qué carreras se inscribieron más estudiantes? Entonces hay un cuadro donde pusimos las 50 carreras más elegidas. Bueno, obviamente ahí hay, qué sé yo, algunas distorsiones. Hay carreras que tienen miles y carreras que tienen 100, y ni hablar las que quedan abajo de las 50. La pregunta ¿es ese un problema? A lo mejor sí, pero digo, esto de dar 2 pasos para atrás implica hacerse la pregunta. Parar y hacerse la pregunta, no irse así de boca a opinar, no, mira, ¿cómo vas a tener? Bueno, hagamos la pregunta y pensemos desde qué argumentos las contestamos. Bueno, ahora sí me quiero detener un poquito en el para quiénes. En el para quiénes. Acá estamos hablando de básicamente la cuestión del ingreso, ¿no? ¿Para quiénes tiene que enseñar la universidad pública? ¿Quiénes pueden ingresar a la universidad pública? ¿Quiénes pueden o deberían acceder
ahí ya dejo plantear una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de acceso, estamos pensando en qué sector de la sociedad llega a la universidad. Es algo previo a la universidad. Entonces uno puede plantearse, bueno, tengamos políticas educativas para que los sectores populares accedan a la universidad pública. Ahí tenemos todo un campo de políticas educativas que tiene que ver con el acceso. Ahora, una vez que dije, bueno, voy a trabajar o no sobre el acceso, está la cuestión del ingreso, y ahí se abren al menos dos cuestiones. Una es la de la gratuidad. Hoy la universidad pública es gratuita, está bien que lo sea. ¿Habría que arancelar? ¿Hay que arancelar para alguien? ¿No? Bueno, si estamos de acuerdo en que debe ser gratuita, tenemos que estar en condiciones de pulir nuestros argumentos o de enfrentar argumentos opuestos, porque hoy hay desde distintos lugares voces que dicen que, justamente ahora, si puedo, les leo un artículo de un periodista que escribió hace varios años que dice, por eso decía yo lo anterior, dice que las universidades se resisten a innovar. Y una de las cosas que no quieren innovar las universidades, según este señor, es respecto a la gratuidad y al ingreso irrestricto. Y bueno, hay que ver si uno está de acuerdo, y si no está de acuerdo, enfrentar esa discusión, ¿no? Yo creo que son dos discusiones paralelas. La gratuidad tiene que ver con arancelar o no arancelar, y la otra es la cuestión del ingreso restricto o irrestricto, que tiene que ver con si tomamos algún tipo de examen eliminatorio para ingresar y o ponemos algún tipo de cupo, ¿no? Y acá es donde la modificación de la LES jugó un rol central. No sé si eso me pareció que lo tenían claro. ¿Qué cambió la ley? Igual es interesante recordarlo porque acá se jugaron algunas paradojas. Ahí, en el artículo primero, bueno, se establece esta idea de que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social. Sobre eso después vamos a volver. Pero luego acá, en el artículo segundo, se agregaron un montón de párrafos, y un punto que se agregó es este que dice: garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso a la permanencia de la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas de nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley. Esa última parte de la frase fue decisiva. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, como la condición legal, ¿cuál va a ser? La condición legal que está en otro artículo es haber aprobado la escuela secundaria. Entonces, si aprobaste la escuela secundaria, nadie te puede poner un cupo ni tomar un examen eliminatorio. Este artículo es el que afirmó el ingreso irrestricto, que en la ley original estaba abierto. ¿Qué pasó con esto? Bueno, había otras cosas que cambiaron. Bueno, ahí el séptimo le agregó de manera libre e irrestricta. Y el artículo 50 dice ahora simplemente: cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles. Antes decía, ¿se acuerdan qué decía antes? Además del artículo 50, antes decía que en las universidades
con más de 50.000 estudiantes, los criterios de admisión los podía fijar cada facultad. Esa era la ley anterior. En nuestra universidad, la Facultad de Medicina, en gestiones anteriores, conocidas como las de la agrupación Hoja de Roble de profesores, mantenía el ingreso restricto con un examen, que de hecho era un cupo porque sin fijarlo siempre entraban 300, 400, un número así, porque se amparaba en esa cláusula de la ley. Entonces, esta modificación quitó esa posibilidad a una facultad junto con la idea de que no podés establecer cupos ni exámenes eliminatorios. Ahora, ¿qué pasó acá? La mayoría de las universidades aceptó esto. La nuestra no solo lo aceptó, sino que nuestra universidad impulsó, participó mucho en la posibilidad de que saliera esa ley, pero hubo 2 o 3 universidades que fueron a la justicia por este cambio. Una fue la Universidad de La Matanza. ¿Por qué fue a la justicia y en qué términos? Fue a la justicia en nombre de la autonomía universitaria. En nombre de la autonomía universitaria fue a la justicia porque, cuestionando 2 cosas, que la ley le impedía tomar exámenes o establecer cupos. Y además, que la nueva ley, como dice por ahí en otro artículo, le impedía cobrar por el costado a los estudiantes, ¿no? Porque esta ley deja claro que no se puede cobrar ningún tipo de arancel de ninguna manera directa o oblicua. Entonces, fíjense cómo hubo universidades que fueron a la justicia en nombre de la autonomía, cuando hubo una ley que otras universidades consideraron favorable, aunque les imponía una condición nueva. Ahí está el juego permanente entre autonomía y decisiones que se imponen nacionalmente. La justicia finalmente le hizo lugar a la Universidad de La Matanza en la cuestión de los cupos y los exámenes de ingreso, pero esa objeción se aplicó solamente para esa universidad, o sea que esto quedó vigente. Ahora bien, volviendo al para quiénes. Acá en el hecho de que toda la persona que aprueba el secundario puede entrar a la universidad, hay una política implícita que supone la masividad. Acá hay una política de masividad de la enseñanza en las universidades públicas, que de hecho la mayoría o varias de ellas son masivas, más o menos según las carreras. Si ustedes miran, hoy dije, hay 64 públicas, 69 privadas, pero el 80% de los estudiantes están en las públicas. Quiere decir que la masividad la tenemos las universidades públicas. Ahí hay todo un debate permanente, ¿no? Si la masividad y la calidad se contraponen o no. Seguramente ustedes tienen opiniones diversas al respecto, podremos discutir en algún momento. Algunos dicen que la calidad sin masividad no es calidad, ¿no? Porque como calidad de qué, para quién, ¿no? Pero bueno, es una discusión, puede tener matices. Hay miradas que piensan esta cuestión del ingreso irrestricto en clave de la eficiencia, ¿no? Si vos dejás entrar a todo el mundo, después tenés altos niveles de deserción. Y eso es ineficiente. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro de el muñequito con lo que tiene en la nuca y lo que dice, ¿no? Ahí cada quien tiene que elegir qué paradigma de universidad quiere tener en la cabeza y en función de eso opinar, ¿no? Si un paradigma que se orienta para el análisis costo-beneficio,
y eficiencia, tengo muchos ingresantes pero pocos egresados, entonces tengo un problema de mal gasto de recursos, o para el lado de otra de las afirmaciones, que es la idea de que la universidad, mejor dicho, la educación superior tiene que ser un derecho humano, pero también un derecho colectivo, ¿no? Ahí ya se van delineando, creo yo, dos grandes paradigmas, los estoy simplificando, pero que nos pueden ir orientando en lo que voy a retomar en la última clase. Me parece que va por ahí un poco, ¿no? El paradigma más, yo lo llamaría, con todo respeto, neoliberal, que mide todo en clave de eficiencia, ineficiencia, costo-beneficio, y otro paradigma que tiene más que ver con esta noción de derechos, en este caso para la universidad pública, pero por ahí para otras cosas también. Y este paradigma no es un paradigma que sea cosa de un partido. Yo diría que en este paradigma de la universidad como derecho, la idea de inclusión, la justificación de la masividad, la defensa de la gratuidad, la defensa del ingreso irrestricto, entre otras cosas, ahí se encuentran tradiciones políticas. En ese paradigma se encuentran tradiciones que vienen del radicalismo y de la reforma universitaria, se encuentran tradiciones que vienen del peronismo, se encuentran tradiciones que vienen de la izquierda, y si quiero ser más amplio todavía, por ahí se encuentran algunas personas que por ahí son del campo más neoliberal, pero en el tema de la universidad pública se vienen para este lado, ¿no? Eso se ha visto en debates recientes. Entonces, como verán, no estoy planteando paradigmas partidarios, pero sí grandes cosmovisiones políticas, ¿no? Que a veces explica que en una universidad haya unidad o haya, no sé, criterios que son ampliamente compartidos. En la Universidad de La Plata todo esto es ampliamente compartido, sobre todo desde que el conjunto de la universidad peleó esa batalla junto con la ley respecto a esa anterior conducción de la Facultad de Medicina. Hay temas puntuales acá: ingreso irrestricto, gratuidad, ¿qué hacemos con eso? Hay otro tema que está en la ley, pero en la ley de 1995. ¿Es cierto que solamente se puede ingresar teniendo el secundario aprobado? ¿Por qué? Bien, creo que el murmullo habla de mayores de 25. Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? La ley dice que las personas mayores de 25 años que no hayan completado el secundario pueden ingresar a la universidad previa evaluación por parte de la universidad o de algún otro ámbito. Entonces las universidades los tienen que evaluar y si pasan algún conjunto de evaluaciones pueden ingresar. Esa cláusula es muy polémica, pero muy polémica. Acá debe haber opiniones diversas seguramente. A mí me llaman cada año cuando sale en el diario, bueno, ahora ya estamos en pleno trabajo con las mayores de 25, generalmente la convocatoria es en agosto. Me llaman para preguntarme y las preguntas en realidad no suelen ser preguntas, más bien son misiles, ¿no? Pero ¿cómo? Bueno, hay que responder. Yo lo primero que recuerdo es que está en la ley, ahí me viene bárbaro, ¿no? Está en la ley, pero después, bueno, trato de encontrar y creo que encuentro elementos para justificar esa política, que debe quedar claro que no tiene nada que ver con aprobarle el secundario a las personas. Esas personas no aprueban el secundario. Esas personas reciben un certificado que solo dice que pueden ingresar a la carrera tal.
donde la evaluación primero pasó por una facultad, la que la persona eligió, que dice, bueno, sí, tiene o no tiene alguna experiencia personal previa relacionada con la carrera, y luego nosotros, desde la Secretaría Académica, les tomamos 4 exámenes, 4, que son sobre matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y matemáticas, si no recuerdo mal. Ya lo perdón, me olvidé de las ciencias sociales, matemática lo había dicho. Y bueno, tenemos una política respecto a eso. Tenemos una política, sí. Perdón, Aníbal, que es un paralelo a lo que tenemos con respecto a los profesores que presentan especial preparación y no lo convierten, supongamos, en ingeniero, sino que lo convierte en una persona preparada especialmente para concursar y eventualmente, si gana el concurso, convertirse en profesor de Sí, sí. Bueno, está bien, es un buen paralelismo, ¿no? La universidad tiene eso, la universidad tiene esa apertura, ¿no? Apertura para quienes vienen a enseñar y aperturas para quienes vienen a estudiar. Nosotros sobre eso, hablando de políticas en la UNLP, tenemos una política desde 2018, les hacemos unos cuadernillos, les damos clases de apoyo, les tomamos exámenes que tienen que ver con habilidades, no los mandamos a leer el Quijote y 20 obras más como pasaba en algún momento. Hay mucha gente que aprueba y ahí uno en general conoce las historias que están atrás de esas personas. Y con solo escuchar las historias uno puede, creo, convencer de la validez de esa política, ¿no? Personas que por H o por B no terminaron el secundario, que por ahí ni lo empezaron, pero en su trayectoria de vida han aprendido un montón de cosas y lo único que hace esta política es dejarlos en la puerta de una carrera como a todas las demás personas. Una vez que entran, están en la misma condición que todos los demás. Cuando hablemos de las trayectorias, le vamos a decir cómo nos viene yendo. Todavía no tenemos mucho tiempo transcurrido, pero ya algunos egresos hemos tenido, ¿no? Después, bueno, ¿qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Tienen que entrar? ¿No tienen que entrar? ¿Hay que cobrarles? Epa, sí. ¿No ven? Acá se arma, si queremos. Para mí no es una batalla para dar en este contexto. Digo, bueno. Si nosotros estamos diciendo que la universidad tiene que ser gratuita, porque donde habilitas que al extranjero ya está, perdí. Bueno, ese es un argumento. Pero evidentemente empieza a hervir. Porque es un gran debate, pero creo que es un debate, lo podemos dar o no, que sirve porque pone en juego esta cuestión de las concepciones que hay detrás, ¿no? Uno puede decir, bueno, no, los extranjeros, además, bueno, pagar, ¿por qué tendrían que pagar? ¿Qué se resuelve eventualmente o no? Un arancel, sí. La Universidad Nacional de La Plata, creo que la gratuidad y la inclusión, gobierna quien gobierna a nivel nacional, me parece que la inclusión en igualdad de oportunidades y condiciones para todos por igual es nuestra identidad. Entonces es muy difícil, lo veo yo, digamos, generar algún tipo de arancelamiento. Igual es muy complejo, entiendo, es re delicado. Sí, sí. Pero yo, que soy dirección de salud, laburante, trabajadora de la dirección de salud, está lleno de migrantes. Vienen de todo, cada vez más. Entonces, nada, digo, únicamente que, claro, que cuando egrecen se queden 3 años en el país, cumplir su servicio. Por eso no es tan liviano como decir que paguen. A ver, con determinadas condiciones, en determinadas condiciones también, ver el rendimiento académico que tiene cada uno, y también ver que no venga y pruebe una carrera popular y no vienen, y no llegan. Bueno, esa es otra cosa. Que ahí tenemos que enfocarnos. Porque tenés que ver de dónde de dónde viene ese extranjero, que yo permito decirlo así, ¿no? Pero el migrante no viene, como vos decís, de un estrato social bajo, que vino acá justamente porque esta gratuita y por
Hay de la Universidad de Lima que tiene un examen de ingreso súper restrictivo. Entonces, como no pueden entrar ahí, vienen acá. Y tienen las condiciones para pagar allá. Pero vienen acá, ¿por qué? Porque acá les sale gratis y es súper chico. Entonces, no hay que usar el término universidad gratuita. A ver, pasamos por orden. Hablemos, ya que se armó un poquito, hablemos de la 1 y la 1. Dale. Vos y después allá había una mano por eso. Hay algunos miradas que tienen muy buenos rendimientos, lo digo a medicina, por ejemplo, que a veces uno da clases se quedan al final para preguntar más, para interesarse, se anotan en todas las opcionales, en todos los cursos, como tratando de aprovechar. Y también después, en el desfasaje que hay, grado, residencias, se anotan mucho las residencias y ocupan lugares en los hospitales. También me queda la pregunta de la turca, ¿qué pasa con la gente que tiene menos recursos que argentinos y que tal vez no estén llegando? Esa pregunta me queda, pero muchos migrantes son excelentes y realmente aprovechan mucho los hospitales. Y después entran en las residencias y se quedan, y otros pocos, hacen 2 o 3 años, y por ejemplo los que van a Brasil, con 2 o 3 años pueden ingresar de allá y ocupan realmente docentes de los primeros años de medicina, están agotados, obviamente, porque son 8.000 alumnos. O sea, hay mucho para deducir, pero también realmente habría que hacer números que rendimiento tienen. Bien. Por allá alguien había levantado la mano. Profe, ¿quiere pasar el micrófono? No sé, lo quiero. ¿Alguien había levantado la mano por allá? ¿O pareció? ¿Va a decir algo? ¿Cómo? Ah, bueno. No, bueno, evidentemente es un tema complejísimo. Es uno de los temas a los que yo me refería hoy con los grises. Los temas que nos ponen en tensión, las afirmaciones muy directas. Yo creo que no quiero resolver la cuestión, entiendo la complejidad. Hay una cosa que sí creo que se puede, porque no agota la cuestión de los extranjeros. Creo que la cuestión de si pagar o no pagar, esa se puede quizá acomodar un poco, o yo propondría, un poco creo que se adelantó esto, dar 2 pasos para atrás y decir, ¿la educación universitaria se puede cobrar? ¿Es un bien que se puede cobrar? Sí, no. Si es no, entonces a los extranjeros tampoco. Ese sería por ahí, o sea, no, porque entonces me corro del paradigma que tengo en la cabeza respecto de qué estoy hablando, que es a partir de ahí, bueno, otras medidas, otras cuestiones, pero creo que excede a los extranjeros, ¿no? Porque también esto se discute mucho, esto de que no es gratuita, es no arancelada, estoy de acuerdo, no es gratuita porque la paga la sociedad, ¿no? Pero ahí se empiezan a mezclar términos y cuestiones. Estamos de acuerdo que la sociedad sostiene a la universidad pública, pero entonces aparecen otras cosas. Bueno, hay muchos ricos, así como hay extranjeros que vienen de sectores pudientes, hay un montón de estudiantes que vienen de sectores medios, altos o más, que vienen a la universidad pública. Entonces, ahí se abre de nuevo el debate. A esos hay que cobrarles. Bueno, entonces, me parece que en algún lugar hay que poner el anclaje y decir, bueno, la universidad pública no se cobra. Listo. Entonces, otra vez los pasos para atrás y ponemos el nivel, ponemos la discusión en otro lugar. ¿Qué es esto de que lo paga la sociedad? Además, hay una confusión, a mí me parece que se da a veces en los debates, cuando se dice que el egresado o egresada se llevó una suerte de beneficio individual que la sociedad le pagó. Ahí hay algo raro, me parece. Ahí hay algo raro. El egresado se lleva un beneficio que es individual. O los egresados de las universidades públicas son en conjunto un beneficio para toda la sociedad.
Entonces ahí eso nos frena un poquito esta idea de, bueno, entonces quiénes paguen o quiénes no. Y además, si uno dice, bueno, los que tienen más poder adquisitivo tendrían que pagar, primero me llevé puesto el principio de la educación como derecho, etc. Y segundo, que ahí esto de que lo sostiene la sociedad es una expresión un poco abstracta que vale para todo. ¿Qué parte de la sociedad tiene que sostener a quiénes? Sería para mí la pregunta que está más arriba, ¿no? Y para mí, lo propongo para seguir charlándolo, ahí está el debate más de fondo respecto a cómo pensamos la sociedad que nos contiene. Porque si no, estamos como automáticamente legitimando que todos pagamos por igual en la sociedad. Cosa que ocurre en nuestras sociedades muy desiguales. Los que más impuestos pagan son los que menos ganan. Entonces, si yo insisto con que la universidad la paga la sociedad, entonces estoy dejando de lado la discusión más de fondo respecto a que quizá son los sectores de mayor poder económico, riqueza, ingresos, etcétera, los que tienen que pagar más impuestos para sostener, entre otras cosas, la universidad pública de todos, incluyendo a los hijos, ¿no? Pero entonces, no sé si se entiende, la discusión por ahí hay que ponerla un poco más arriba. ¿Sí vos? No, que además también pensar que, o por lo menos yo pienso que no es algo unilateral, digamos, lo que la universidad le brinda a los estudiantes en un solo sentido, y que en ese sentido es solamente lo que los estudiantes van a recibir, sino que me parece que la universidad se retroalimenta y se construye con la participación de los estudiantes, y cuanto más diversos son esos estudiantes que construyen esa universidad, también nos resulta en un beneficio para todos nosotros, para la institución universitaria y para los que cursan esa carrera, los compañeros. Me parece que no es que solamente el extranjero viene a absorber conocimientos y va y se los lleva a otro país, sino que también tenemos una retroalimentación como institución con esas otras experiencias que vienen de otros países y nos ayudan a construir los conocimientos que se dan en esta universidad. Entonces, digamos, no pensarlo como algo, no sé, medio mercantilista, si se quiere, ¿no? De decir que, bueno, es un conocimiento que se vende, se da y se lo llevan, sino algo que tiene una retroalimentación y que se va construyendo un poco entre todos, y que esos aportes también nos vienen bien, digamos. Y hacen más diversa los conocimientos. ¿Alguien más tiene algo para opinar sobre eso? Sí. Yo solo aporte que no es aporte hacia un debate, sino solo como el concepto que vos planteabas, esto de que la universidad la sostiene la sociedad, ¿no? Yo pienso en el sentido de, en realidad, no sé si está bien pensado, no como una crítica, ¿no? Pero yo me lo planteo, la universidad la sostiene el Estado, porque nosotros como universidad, pensándonos como institución o como institución universidad, no le vamos a pedir financiamiento en esta coyuntura en la que estamos, ¿no? Hoy, a la sociedad. Nosotros vamos a, o sea, no sé si es correcto pensar que la sociedad sostiene a la universidad, porque si no, pero los recursos provienen de la sociedad, el Estado Sí. el Estado me parece que nosotros tenemos que pensarlo, pero no queda como confuso, queda como el concepto de con la mía. Y no es así, no es con la mía, paga la universidad con la mía, con mis impuestos. Pero el Estado le saca de ahí el dinero. Pero el Estado es el administrador, vos no podés decir, no paguen esto, paga con la mía, A ver, allá el compañero había levantado una mano. Simplemente se puede replicar en el micrófono lo que dicen los compañeros y compañeras porque no se escucha nada acá.
No, bueno, retomo. Acá la compañera discute un poco la afirmación de que a la universidad la sostiene la sociedad y remite la cuestión al Estado, ¿no? Me parece bien la observación para, por ahí, terminar de aclarar esto que se ha planteado, ¿no? Yo también recién lo dije, yo esa frase la dejaría planteada, la podemos retomar, como una frase a discutir. La sociedad sostiene a la universidad, entonces es como que el egresado le tiene que devolver algo a la sociedad. Pero la primera parte, la universidad, perdón, la sociedad, bueno, iba a eso, el beneficio, el egresado le tiene que devolver en plata a la sociedad, que es lo que se plantea, como pasa en Uruguay, por ejemplo. Estamos pensando al egreso como un beneficio puramente individual, cuando en realidad cabría pensar que la universidad es un bien social y que el hecho de que existan egresados y egresadas ya es un producto social, ya es un bien colectivo. Pero antes que eso, a mí me parece que hay cierta trampa, hay cierto riesgo en esa afirmación de la sociedad sostiene a la universidad, porque nos ponen una suerte de todos contra todos, ¿no? Vos vas a, como se decía, vos vas a la universidad con la mía. Y me parece que hay que, yo propongo, salir de esa encerrona, poner sí al Estado en algún lugar y decir, el Estado cobra impuestos y sostiene la educación, la salud, las carreteras, otro montón de cosas. Ese es el circuito para mí. Y entonces la cuestión se traslada a de dónde salen los recursos. Porque este es otro tema. Todo lo que estoy diciendo, alguien me lo podría discutir diciendo, bueno, está bien, todo muy lindo, que entren todos, que vengan los extranjeros, pero no hay recursos. O como dice ese periodista que les mencioné, hay no sé cuánto % de pobreza y la universidad entonces parece ser un privilegio. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿El gasto de la universidad o el problema son los recursos? ¿Y de dónde salen los recursos para financiar al conjunto de la sociedad? Porque en definitiva, esa dicotomía, si no, olvida que financiar a la universidad es financiar a la sociedad. Por todo lo que hace la universidad, entre otras cosas, egresar personas que van a trabajar para la sociedad. En todo caso, un matiz es formar personas que luego tengan una predisposición a pensar socialmente cuando trabajan, a pensar su profesión en clave de mejorar la situación del conjunto de los demás. Eso yo no lo pienso en términos de tenés que devolver, sino en términos de formación ciudadana. Son cosas distintas, ¿no? Formemos personas con conciencia de que cuál es el supuesto privilegio, no lo quiero llamar así, pero yo creo que una cosa que tiene una persona que es graduada universitaria, no las únicas, pero el estudio en general, la formación, sea superior, sea en un terciario, sea en la universidad, nos da más posibilidades de incidir. Ahí hay un plus. ¿Nos da posibilidades de tener un mejor ingreso? Sí. Pero no, a veces no, porque a veces el mercado laboral no responde. Pero nos da más posibilidades de impactar, ¿no? De tener trabajos que nos gusten y además que impacten. Entonces ahí es donde no sé, se diluye, me parece, esa cuestión de el egreso como un privilegio que hay que devolver o que me está pagando la sociedad. No sé, eso me parece que es parte de los debates, pero bueno, eso está en debate hoy todo el tiempo, y parte de
hay voces que dicen que innovar en la universidad pública es justamente arancelar y restringir el ingreso. Una manera de innovar, a lo mejor, es para afrontar la cuestión de la supuesta ineficiencia, ¿no? Bueno, entran todos, pero después se egresa el 20%, bueno, hagamos algo en el medio. Entonces ahí aparecen las políticas de retención, permanencia de ingreso que van a ser objeto de la tercera clase. Es otra manera de innovar en otro sentido. Bueno, metámonos con ese lapsus que hay entre el ingreso, la permanencia y el egreso hasta donde podamos, ¿no? Porque no siempre depende de lo que podamos hacer. Bueno, creo que quedaron un montón de cosas, pero más o menos... Bueno, ven que hay muchos matices, hay muchos grises, las afirmaciones vale la pena parar, ir, venir, no quedarse con... Y bueno, quedar abiertos a que hay cuestiones que no tienen una respuesta y una solución. Cuestiones que son dilemas. Hay un dilema con el tema extranjeros, pero bueno, el tema es desde dónde encararlo, ¿no? Dónde decir, bueno, me planto acá, o decir, no, bueno, por este camino no voy, porque no voy a cobrar. Aparte, bueno, una cosa que en términos fácticos sí se puede tener claro es que cobrando a los extranjeros no se resuelve el tema presupuestario. Es una cuestión de más bien si entran o no. Pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, algo que...? No, por ahí digo algo que vos dijiste al inicio en relación a la política, cómo se vincula el modelo de universidad con el modelo de sociedad. No es casual que hoy, que hay un gran desencuentro, hoy en otros momentos de nuestra historia educativa, reaparecen nuevamente estas discusiones, ¿no? Porque digo, si hablamos de migrantes, también se está redefiniendo el concepto de migrante, diría migrantes en plural, porque no es lo mismo del lugar de origen de esos migrantes, cómo son recepcionados por determinados sectores de la sociedad. No sé, digo, como para pensar también esta vinculación que vos traías al inicio, por lo menos a mí, escuchar, me remitía mucho a eso, ¿no? Cuando hemos estado en otros momentos donde el proyecto de universidad y el proyecto de sociedad tienen puntos de encuentro mucho más grandes que tienen hoy, digamos. Me parece que también, por ahí, yo me quedé un poco con esa frase tuya, que por lo menos permite explicar algunas cosas. Sí, yo creo que todas estas discusiones que van surgiendo, en el fondo van remitiendo a grandes paradigmas desde los cuales cada quien quiere pensar la sociedad en su conjunto, ¿no? Y a partir de ahí la universidad, por lo menos la universidad pública. Bueno, si les parece bien, estamos hasta acá. Nos vemos.